capítulo vamos en el libro de Hechos? 18. ¿Lo leyeron? Bien, hay una que lo leyó, excelente. Por una de 50 está súper bien. Estamos súper bien. Si no lo han leído, mal, porque la tarea es haber leído el texto. Siempre hago una pregunta y justamente al final del estudio voy a hacer una pregunta para ver opiniones, a ver si hacemos algún ejercicio de nuestra mente, un ejercicio espiritual, sacar conclusiones. La idea es que también vayamos no solamente leyendo y dejar el texto ahí, sino que lo vayamos estudiando. Muy bien, vamos al capítulo 18. Voy a leer el texto, hermanos. Ustedes con mucha atención lo siguen, especialmente los que no han leído el capítulo. Me tomo la molestia de leerlo nuevamente. Muy bien. Vamos a orar antes para que el Señor dirija el estudio del libro de Hechos. Señor, vamos ante usted con mucho amor y dando gracias por la vida y la salud. Estamos acá, Señor, para estudiar tu palabra y para que tú nos hables por medio de ella. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Cristo, nuestro bendito de los cielos. Amén. Amén. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Qué famoso, hermano. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere,
y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Sé que leer es largo el texto, y leerlo así hace que uno tenga una idea muy somera, muy por encima de lo que está pasando. Por eso es importante leer en la casa, porque en la casa uno se puede detener un poco y ver realmente cosas interesantes que hay acá. Ahora, para hacer este estudio más interesante, sobre todo en este capítulo, vamos a agregar algunas cosas propias de la historia. ¿Por qué? Porque, hermanos, el libro que tenemos acá es histórico. El libro de Hechos es un libro histórico, nos cuenta hechos que sucedieron, por eso se llama así. Y está, obviamente, dentro de un contexto cultural histórico que van confirmando que este libro es real. No un cuento, no una fábula, no algo que se le ocurrió a alguien. Y hay pequeños detalles que a lo mejor uno los pasa por alto, pero que en la medida que va estudiando dice, oh, qué bueno saber que la Escritura y este libro es palabra de Dios. Y con eso lo vamos a ir confirmando en el PowerPoint, que la Laurita ya lo tiene, excelente. Y avanzamos ahí, las fotitos las vamos a mostrar después. Pero vamos a partir por la ciudad, Corinto, que dice que él estaba en Atenas, ¿se acuerdan? Ahí donde le enardecía el corazón por tanta idolatría. Atenas. Pero fíjese, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que está al ladito de Atenas. De hecho, no son tantos kilómetros el día de hoy, lo que se llama el Istmo de Corinto. Si usted conoce el mapa, y no lo puse ahí, pero no importa, si usted conoce el mapa, hay un istmo que es como una colita que une el continente con lo que se llama el Peloponeso, que es donde vivían los espartanos. Ah, yo vi la película de los 300. Ya, esos eran los espartanos. Y ahí vivían, abajito de los corintianos. Y ahí se va entendiendo un poco la historia por donde quería invadir los persas, a los griegos, y se evitaron todo eso. Por eso es tan importante estudiar, hermano, la geografía, porque la geografía también da identidad a las ciudades. Es muy simple. Una ciudad que vive en el mar generalmente tiene una identidad muy distinta a una ciudad que vive en la cordillera. Por eso también esto influye. Corinto está al lado de Atenas, por lo que ir a ese lugar era natural. Si estaba en Atenas, quería ir a Corinto. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijimos de Atenas? Era la capital de todo un imperio. Había sido la capital importante del imperio griego. Y después fue la capital, aunque Roma era el imperio en los tiempos de Pablo, seguía siendo la capital de la filosofía y la mitología. Pero Corinto no era menos importante. Era una ciudad tremendamente grande y tremendamente importante para el mundo griego y romano. Miren, si bien Atenas era un lugar de
máxima idolatría y mucha filosofía, había ideas por cualquier lado, en Corinto eran famosos por su excesiva ¿qué? Ahora, cuando digo la palabra inmoralidad religiosa, estoy diciendo que se practicaba una inmoralidad basada en sus credos, en su forma de ver la vida. Por lo tanto, Corinto era como la capital religiosa. Si bien en Atenas había mucha idolatría, en Corinto había una idolatría práctica, muy práctica. Y la práctica de esa idolatría era la inmoralidad. Era muy inmoral la ciudad. De hecho, la ciudad más inmoral de todo el mundo. Ni siquiera se cuenta por ahí que Babilonia era tan inmoral. Y eso que a Babilonia se le llama la madre de todas las rameras. Pero Corinto era tan inmoral que tenía práctica, y lo vamos a entender luego por sus dioses. Por los dioses que representaban. ¿Se acuerdan que también les decía que cada sector tenía un dios como designado? La gente adoptaba un dios. Bueno, en Corinto adoptaron 2 dioses nomás. No es como en Atenas, que era polidioses. Muchos dioses, que Zeus por acá, que Hermes por acá, que Júpiter por acá, etcétera, etcétera. Pero en Corinto tenían preferentemente 2 dioses, nada más. Y eran los más depravados, los más inmorales. Por eso ellos también practicaban la inmoralidad. Avanzamos. Ahora, cuando uno entiende esto de Corinto, hermano, cuando uno entiende esto en el libro de Hechos, recuerden que está conectado con la carta a los Corintios, y entiende por qué la iglesia de Corinto tenía problemas de inmoralidad. Los mayores problemas que tenía la iglesia de Corinto eran de inmoralidad, porque el contexto es la inmoralidad. A veces me dicen los hermanos, uno me conversa, pucha pastor, es triste que este hermano o esta hermana, etcétera, haya recaído en algo o esté en una práctica que todavía no puede dejar. Porque todos venimos de una forma de vida y a veces no cambiamos esa forma de vida. Afecta la forma de vida. Recuerden que si somos hijos de Dios, hermanos, debiéramos afectar positivamente nuestras vidas. Ser santo porque Dios es santo. Eso es lo que debiéramos apuntar. Pero a veces no. Mire, el Acro Corintio y el Oráculo de Delfos son 2 lugares importantísimos, tanto en la historia, monumentos de la humanidad, pero que cuentan mucho la idea. Vamos ahí. Ahí está lo que es el Acro Corintio. Acro es una acrópolis, un templo. Y en este caso, un templo a la diosa Artemisa, que era, Afrodita, la diosa Afrodita, que era el símil de Venus de Roma. En realidad, Venus es la copia de Afrodita. Y ahí está Afrodita en uno de los... Bueno, la tuve que recortar porque sale desnuda, no voy a mostrar desnuda en la iglesia. Pero muestra Botticelli un poco la pintura más famosa de Artemisa, y siempre, en todas, hay estatuas muy antiguas, todas, era personificada como una mujer sensual y una mujer muy bonita, porque ella era la diosa de la sensualidad, o algunos decían simplemente la diosa del sexo. Por ende, todas sus prácticas tenían que ver con sexo. Y usted entiende que eso lleva a la inmoralidad. Todas las sacerdotisas que tenía vuelvan atrás, esa acrópolis, que con el tiempo, ahora usted ve muros, esto existe al día de hoy, ve muros porque con el tiempo fue, en los tiempos medievales, creándose un castillo alrededor de la acrópolis, pero fue un templo de los más grandes, donde tenía más de 1000 sacerdotisas, que no eran más que prostitutas sexuales. O sea, si alguien le iba a hacer un voto a Afrodita,
o una petición o alguna cosa, tenía que hacerlo a través de una sacerdotisa, pagarle y tener sexo con ella. Ese era el contacto o la forma en que se comunicaban con la diosa. Ahora, ¿eso que trae? Trae muchos problemas. Los problemas de las enfermedades venéreas. Se cuenta que es en Corinto donde nace toda esta enfermedad, especialmente la sífilis. De hecho, había por ahí un templo a Sísifo, otro griego no muy puro que digamos. Entonces, esta diosa permeaba el pensamiento de todos los corintianos. Y esto es importante entenderlo, porque si uno no entiende eso, no entiende la carta y no entiende por qué Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto. Y si uno entiende esto, uno entiende el desarrollo también del capítulo 18, de por qué Pablo, si se enardecía en Atenas por la idolatría, ¿cuánto más se enardecía acá por tanta inmoralidad? Ahora avanzamos ahí. Eso, hermanos, se llama el oráculo de Delfos. Todavía existe. Es muy importante en la historia. Son ruinas, hermanos, que si usted ve es como un pequeño santuario o tipo de altar, pero erigido al dios Apolo. Tenía 3 sacerdotisas y se llama oráculo porque ahí es donde se daban profecías. O sea, la gente, cuando quería saber su futuro, iba donde estas sacerdotisas, que eran sacerdotisas del dios Apolo. En este caso no había sexo de por medio, sino pagos, obviamente, de alguna manera, y ellas transmitían supuestamente una profecía de lo que le iba a suceder. Era como ver el tarot, digámoslo así. Ahora, los que vieron la película 300, hay una escena bien fea, que el mismo rey de Esparta va a consultar a los oráculos, ¿cierto? Bueno, y se ve todo ahí una cosa bien fea, que era lo que a veces se practicaba en algunos oráculos. Ahora, el oráculo de Delfos, hermanos, el oráculo de Delfos era un lugar de profecías al dios Apolo. ¿Quién era el dios Apolo? Bueno, parece que está por ahí. El dios del sol, hijo de Zeus. Después de Zeus era el dios más importante. Pero era el dios de la belleza, de la música y del amor. Era tan dios del amor, de las artes también, siempre se le llamaba el dios de la verdad. Pero Apolos, en la mitología, seducía a hombres y mujeres. De hecho, tenía 2 amantes. Lo que hace que se entienda que la práctica de los corintianos y de los griegos se practicaba al tener relaciones homosexuales, porque sus dioses lo hacían. No solamente Apolos, sino muchos dioses. Así que se hacía de esa manera y eso también influye en el pensamiento de la gente. Son muy conocidos sus famosos 2 amantes, no me acuerdo el nombre de uno, pero uno se llamaba Jacinto, que eran uno de sus amantes que él tuvo. Recuerde que Alejandro Magno, el gran emperador, también tenía amantes varones y andaba siempre con un mocito. Aristóteles, el gran filósofo, también tenía amantes varones. Muchas veces cuando a usted le enseñan historia no le dicen esta parte, pero era una costumbre que hombres se acostaran con hombres. Ahora, pregunta, ¿por qué es costumbre? ¿Está bien? No. No, por hermano. Por supuesto que no. Alguien me dijo, pero era parte de la cultura, no era un problema. No, para ellos no era un problema, pero sí es un problema para el cuerpo, sí lo es para la sanidad y sí lo es para Dios. ¿Cierto, hermanos? Y para la ley natural. Es por eso que cuando uno entiende esto, y Pablo le escribe a Roma,
que Roma es la copia feliz de Grecia, está el capítulo 1 donde habla de la depravación del hombre. Donde el hombre deja la costumbre natural y se encienden en su lascivia cometiendo hechos vergonzosos. Hermanos, me graban, me da lo mismo, pero la palabra es la palabra, la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas desviaciones y cuánta cosa más, la necrofilia, la pedofilia, la zoofilia, no son más que desviaciones que Dios condena. Y el creyente debiera condenar categóricamente. Pastor, tengo un amigo, muy bien, que lo tenga, guíele al Señor, y si no, usted haga como Pablo, sacuda sus vestidos, pero Dios va a tratar con esa persona. Al final, quien trata con todos es Dios. Pero así era. Pero con esto, hermano, tenemos una idea ya de a dónde estaba Pablo y dónde levanta una iglesia. Ahora, pregunta, ¿usted en un lugar así le darían ganas de estar? ¿O se iría corriendo? ¿Qué cree? ¿Ah? Bueno, veamos qué dice Dios. En Atenas, curiosamente, no estuvo tanto tiempo, si bien logró la tarea, pero en Corintios se quedó más de lo normal, 1 año y meses. Y Dios lo confirma. Pero avanzamos un poquito a poco. Bien, ahí estaba en Corintio y en Corintio hace nuevos compañeros. Del 2 al 4 se nos habla de Aquila y Priscila. Fíjense que en el texto se menciona Aquila y Priscila, pero después siempre se menciona Priscila y Aquila. Eso es raro porque en la costumbre siempre se menciona al hombre primero y después a la mujer, sobre todo en esa época. Y yo me pregunté, ¿y por qué Priscila y Aquila como que le dan menos importancia? No, gracias a Dios no batió eso. Fue fiel hombre del Señor. Fue fiel hombre del Señor. Y solamente un dato, este dato ya freak, es simplemente porque Priscila, que es el derivado de Prisca, es la familia más grande de Roma en la historia. Y se cree que Priscila era de esa familia, porque no cualquiera tenía el nombre de Prisca, del que se traduce Priscila. Y por ende, por realeza y por querer influir en Roma, se pone el nombre de quien tenía más galeones, más relevancia para los romanos. Hechos es un libro que Lucas escribe para los griegos y los romanos, para influir en ellos también, de buena manera. Así como el Evangelio que escribió Lucas es para el mundo griego y romano, es que también después hace este cambio. Ya, pero aquí es donde conoce, avanzamos. En Corinto es donde conoce dos grandes colaboradores, Aquila y Priscila. Son tremendos colaboradores. Eli, léame por favor Romanos 16, 3, 4. Romanos 16, 3, 4. Porque Aquila y Priscila empiezan a salir, ya se menciona en muchos lugares. Que era natural del Ponto, en Asia Menor, vivieron en Roma, probablemente por Priscila, ella es la romana, 100%, Aquila era natural del Ponto, de Asia como ya dije, pero vivían en Roma. Y por alguna razón que sale ahí en la Escritura, tuvieron que salir ahí. Mire, veamos lo que dice de Aquila y Priscila estos versículos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Muy bien. A los cuales no solamente doy gracias, ellos dieron hasta la vida por Pablo. Y aquí, hermanos, tenemos la importancia de lo que terminan siendo estos recién conocidos. O sea, con el tiempo fueron muy importantes. Pero aquí recién los conocen.
Ya, avanzamos. Ellos se fueron de Roma por edicto del emperador Claudio, por alguna razón, pero aquí lo voy a mostrar, por eso le puse el asterisco después de lo que viene. Laura. Pablo aprovechó su oficio para trabajar con ellos, para luego seguir predicando. Eso es lo que dice el versículo 3 y 4. O sea, ¿qué hizo Pablo esta vez? ¿Se acuerda que en Atenas vio a la gente idolar y empezó a predicar al tiro en la sinagoga y luego en las plazas? Y después en el Areópago. Bueno, acá, por alguna razón, no predicó inmediatamente, se fue a buscar trabajo. ¿Por qué cree usted que alguien busca trabajo, hermano? No, para sentarse. Mire, todo lo que dicen es verdad. Uno busca trabajo para, primero, tener sustento, luego para sentarse, etc. ¿Sí o no? Sin trabajo no se pagan las cuentas. Bueno, Pablo lo hizo, si usted conoce bien la historia, Pablo lo hizo porque se le acabó el sustento. Recuerde que andaba sin Silas ni Timoteo. Ellos quedaron allá en Macedonia, en Tesalónica, en Berea, y cuando usted lee, y Filipo fueron los que le mandaban el dinero para que él hiciera la obra en Atenas y en Corinto. Se le acabó el dinero. Entonces él dijo, bueno, yo tengo mi oficio, me pongo a trabajar, llevó y se pone a trabajar en las tiendas. Y ahí conoce a Aquila y Priscila. Ahora, estos creadores de tiendas, que ojo, cuando yo escuché la primera vez de tiendas me imaginé carpas como las carpas que tenemos nosotros, pero no existían esas carpas, por hermano, Montaña Sport o Doite, no, eran de pieles. Todas las tiendas de ellos, de hecho, eran mejor, eran de pieles. Y coser piel no había que llegar y coser, había que tener un trabajo importante. Avanzamos. La piel era muy importante, las tiendas de pieles. Recuerden que muchos lo usaban como casa incluso. Ahora, respondiendo por qué fueron echados, según Suetonio, historiador de la misma época de Pablo, expulsó de Roma a los judíos, pues provocaban desórdenes a causa de Cresto. Así digo yo. Es que así está escrito. Suetonio dice que Claudio, el emperador, echó a los judíos de Roma porque, mire, ¿por qué digo esto? Digo, pastor, está dando datos que no me interesan, son muy importantes. ¿Dónde estamos? En Grecia, ¿cierto? Pablo está predicando aquí, pero resulta que en Roma ya había llegado el cristianismo por otros personajes. Recuerda que muchos se esparcieron. Entonces llevaron el cristianismo incluso a Roma. El tema es que el cristianismo en el mundo judío trajo las mismas revueltas que hemos leído en Filipo, en Tesalónica, en Berea y en todo. Como que se espantaban los judíos. De hecho, aquí en Corinto también. Y en Roma también. Pero el emperador dijo, ya están armando mucho deseo por culpa de Cristo. A eso se refiere. Entonces se dan todos para afuera. Ya no quiero desorden en mi imperio. Para afuera. Y por eso Aquila y Priscila están en Grecia, siendo naturales, sobre todo Priscila, de Roma. Así que no se tiene claro, querido hermano, si cuando Pablo se juntó con Aquila y Priscila ya eran convertidos. Probablemente no lo eran y Pablo los convirtió, pero sí eran conocedores de Cristo. Por eso recibieron bien a Pablo, porque habían escuchado de él. Entonces no era algo como nuevo. Eso es un dato, hermano, solamente para demostrar que lo que nos relata precisamente el libro de Hechos se condice con la historia secular. O sea, lo que dice la historia afuera. Muchos dicen, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres y no tiene nada que ver Dios ahí. Es verdad que la escribieron hombres, pero si tú no quieres creer como en ella,
como palabra inspirada, por lo menos debieras creer en ella como libro histórico. Y los libros históricos se van cotejando con la historia al mismo tiempo. Y esto va mostrando que lo que dice aquí condice con lo que dice allá. Entonces, estas razones son importantes para darle validez a este documento que tenemos delante nuestro, que para nosotros es palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Avanzamos ahí. ¿Están dormidos allá atrás o no? ¿La galería? ¿Están despiertos? Sí. ¿Está durmiendo Julieta? ¿Le dio sueño Julietita, no? Póngase en pie y tome su café. Ya. Ahora vamos del 5 al 11, tenemos oposición, fruto y respaldo. Oposición, fruto y respaldo. Hermanos, siempre, Pablo, donde va hay oposición. Y no podemos pretender nosotros que donde vayamos no haya oposición. Siempre habrá oposición. ¿Es de Cristo usted? Amén. Entonces va a tener oposición. ¿Ama al Señor? Amén. El diablo le odia. Los demonios también. Y muchos que no creen en Dios le van a terminar odiando. Ahora, ¿quién es más fuerte? Entonces, a la oposición, usted no se preocupe porque Dios, si usted es fiel, va a mostrar fruto y respaldo. Y esto es lo que me gusta de toda esta parte, que no las vamos a ir leyendo. Yo menciono los versículos para que usted los marque ahí y sepa qué parte en la que estamos viendo. Vamos rápido. El hacer tienda era un medio para seguir predicando la palabra. Ahí estaba haciendo tiendas con Aquila y Priscila. Pero, hermanos, era un medio porque no había más plata. Hermanos queridos, que un pastor trabaje a tiempo completo siempre es mejor. A esta iglesia debiera orar por eso. Es mejor un pastor de tiempo completo, porque se preocupa más de las cosas de Dios. Tiene más tiempo para las cosas de Dios, para atender a las personas, para visitarlo, hacer discipulado, etc. Para planificar, para estudiar también. Uno tiene que estar constantemente estudiando. Y a veces se nos van cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preocupándonos de la provisión. Es por eso que Dios siempre llama para que ojalá sean de tiempo completo. Pero no inhabilita que sean bivocacionales para su sustento. Pero la idea de ser bivocacional, hermanos, debiera ser temporal. Debiera ser temporal. Juzgue usted si eso es lo que tiene. Juzgue usted si ha sido fiel para que su pastor trabaje de tiempo completo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, hay cosas que no se han hecho porque no se puede ni está el líder para hacerlas. Entonces, Pablo lo tenía muy claro. Es por eso que después agradece a la iglesia de los filipenses, porque le mandó, estando en necesidad, a Tesalónica, ¿se acuerdan? A Berea y a Corinto. Ellos le mandaban para que él se preocupase de predicar la palabra. Ahora Pablo era de esos que haga tienda o no haga tienda iba a ganar alma igual. Dentro de los trabajadores iba a ganar. Y ahí, por eso se cree que ganó Aquila y Priscila. Avanzamos. La oposición es inevitable en un mundo depravado y demoníaco, hermano. Es inevitable. Ahí sale, mire, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, después que él les presentó a Cristo en la sinagoga, en la predicación, sacudiéndose los vestidos, dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué dice eso? Porque él siempre partía en la sinagoga, ¿se acuerdan? Sinagoga, predicaba y todo, pero aquí parece que fueron más violentos que en otros lados. Hermanos, ¿sabe por qué yo creo personalmente que eran más violentos? Si bien no lo dice, no dice por qué. Yo creo que fueron más violentos que en otros lados porque eran más inmorales. Pastor, pero eran judíos tenían cierta... Hermanos, una pregunta. Los fariseos, que eran más que judíos, eran celosos supuestamente por la ley. ¿Cómo eran a los ojos de Cristo? Sepulcro blanqueado, decía Juan el Bautista. Hipócritas, decía Cristo. Y pronunció hartos ayes en contra de ellos. ¡Ay! ¿Sí o no?
sea, ¿cómo cree que eran estos judíos en un mundo tan inmoral? Igual de inmorales, ¿no? Y que vaya un hombre a enseñarle de el santo y justo Salvador. A la gente nadie le gusta que le digan lo que no debe hacer. Conozca una pareja de homosexuales y vaya y dígale, a ver qué va a agarrar usted. Así una funa gigante, ¿sí o no? Y te van a acusar de odio, de racismo, de todo, pero afírmate, cabrón. Cuando hay más inmoralidad, o sea, más práctica. Porque en Atenas, si bien era religiosidad, era más ideología. Igual afectaba la vida, por supuesto que sí. Pero acá era más práctica y moral. Y cuando uno está en la inmoralidad no le gusta que le digan nada. Nada. Ha pasado que llega simplemente una pareja a nuestra iglesia que convive. Y con el tiempo le gusta estar con nosotros y uno le va enseñando la escritura y los principios. Pero ha pasado que hemos llegado al tema de la importancia del matrimonio y hay parejas que se han ido porque no están dispuestas a casarse. Porque no les gusta que le digan cómo hacer las cosas. Aunque nosotros no decimos cómo hacer las cosas, ¿cierto, hermano? Las dice Dios. No uno. Entonces tú tienes que tener claro que vas a tener al mundo en contra. Pablo la tenía claro. ¿Estaba muerto de miedo Pablo? Eso es lo que me gusta de este hombre. Ahí, paradito nomás. Vamos, Dios me mandó eso, así que avanzamos. Ahora, lo que él hace tiene fruto igual. Miren lo que dice el 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Miren, hermano. Levante la mano, hermano Justo, para que sepa que eres justo. Es lo más justo que tenemos, ¿cierto, hermano? No, y lo bueno es que uno lo invita a comer y dice, ando con lo justo, ¿no? Entonces, nunca uno... Ya. Pero miren lo que dice Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, nos falta el que está escuchando afuera. Es como que esté parado ahí en la puerta y escuchando y creyó más que los que estaban adentro, por más. ¿Ah? Porque es justo. Y Crispo, los nombres, ella aquí tiene ideas para su hijo, ¿ah? Connie, ideas, ¿ah? ¿Cómo se llama? Cristo Núñez Naquete. Miren, Crispo es como las papitas. ¿Cómo que nos gustan esos comentarios que no conducen a nada? Ya, pero sigamos, igual, para hablar un poco la... Ya, y Crispo, el principal de la sinagoga, toda sinagoga tenía un jefe. Recuerden que una sinagoga se levantaba con 10 hombres, pero uno tenía que liderar. No era el pastor, no existían los pastores, sino digamos, el encargado de obra. Y Crispo era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran... O sea, hermano, el apóstol Pedro no perdía el tiempo. ¿Y qué dije yo? Ese era, tampoco perdía el tiempo porque Pedro estaba por otro lado. Trabajando, usted sabe. Están atentos, ¿ah? Está atenta la Julieta, a ver. Le sirvió el café, la despertó. Ya. El apóstol Pedro no perdía el tiempo. Ya, pónganse serio, que van a decir la visita. Ya. Y esto es importante, hermano, porque si no está perdiendo el tiempo, está haciendo la obra. En la obra se va a granjear oposición, pero también se va a ver fruto. Y sabe, hermano, y esta es una confesión de mi parte hacia usted, pero una realidad, he tenido mucha oposición en este pueblo, mucha. Pero no me concentro en ella, yo me concentro en el fruto. Usted haga lo mismo. Porque a veces me toca aconsejar que hay personas que le entra hasta la depresión por lo que otros dicen y hacen. No debiera entrarle ni una depresión
porque ese es el problema de ellos, no suyo. Concéntrese usted en los frutos que Dios le da y en lo que Dios le ha dado como su compañero, su amigo, su hermano en Cristo. Para eso es el cuerpo de Cristo. Para eso es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que usted tenga un lugar donde piensan una misma cosa. Entonces, si yo me pongo a preocuparme en lo que dice el resto, hermano, no. Mientras nosotros no tengamos ocasión de que hablen mal de nosotros, aunque van a hablar igual, pero sin razón, no demos razones y preocupémonos de nosotros mismos. Este es un buen consejo de la Biblia. Y eso es lo que yo veo ahí. Pablo tenía tremenda oposición. Le hacían funa, lo acusaban, etc. Y él, dale nomás, y al final, a mí lo que me interesa es Aquila, es Priscila, es Crispo, es Justo. Esos son los míos, y con ellos yo me gozo. Entonces nunca te desmotives por lo que hagan otros. No te desmotives porque el que se fue y abandonó a Dios. Sigue adelante por los que siguen, por los que están firmes, por los que... Si tú estuvieras en una guerra, en una trinchera, ¿con quién te juntarías? Bueno, hace poco vimos, ¿cómo se llamaba la? Sin novedad en el frente. Si alguien la vio, es una estupenda película de lo absurdo que fue la guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿sabes qué? Yo me aliaría siempre con el que tenga coraje, valor. Porque los que estaban con los cobardes, igual tenían que estar en la trinchera, pero sufrían el doble. Sufrían el doble porque se pasaba hambre, se pasaba frío, miedo, además. Y más encima eran desobedientes, pero igual terminaban muriendo porque no podían salir de la trinchera. En cambio, el coraje estaba ahí, hacía frente a lo suyo, y si tenía que morir, moría nomás peleando. Pero no sufría más de la cuenta. Pasa mucho eso con la gente hoy día en las iglesias. Pero tomemos este ejemplo. Pablo tenía tremenda oposición, pero él tenía su corazón ahí en el cuerpo, en el fruto, no en la oposición. Te van a decir en tu casa tal vez, o incluso amigo, ya vas a la iglesia, tan fanático eres, escucha que le dais color con la cosa, y uno empieza ahí, sí. Y después el pastor, hermano, no te vimos. Pastor, bueno que se mete usted. Ya, pues bueno, no me meto, no preguntaré la próxima vez. Y después, pastor, usted me dejó. No, nunca preguntó por mí. Eso es lo que yo veo, porque es lamentable esa conducta, pero es real, es muy común y se da. Pero yo aprendo esto, y esto es lo que me avienta a mí, me llena la sangre, hermano, de valor y de coraje para seguir haciendo, porque Dios siempre ha mostrado fruto. Le pregunté la otra vez, ¿cree que Dios está aquí? Amén. ¿Ha visto fruto de parte de Dios en su iglesia? Amén. Entonces siga eso y no se preocupe del reino. Avanzamos. Pablo tenía el total respaldo de Dios y una tarea grande por delante que le hizo quedarse por mucho tiempo. ¿Se acuerda que le dije, por qué Pablo no fue y predicó al tiro? Porque tenía una necesidad, pero Dios lo estaba preparando para quedarse más tiempo. No iba de paso, como el otro se quedaba 3 semanas, hemos visto que hasta un par de meses, pero no se quedaba 1 año y medio. Miren lo que dice el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y ¿qué? Así debe ser con nosotros. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es como puse en el título arriba, hermano. Oposición, fruto, respaldo. Tú desatiende la oposición, no le des tema, preocúpate del fruto. Eso es lo que confirma que Dios está contigo y eso es lo que te da el respaldo. Dios dice que no nos desamparará, ¿sí o no, hermanos? Y es lo mismo que le está diciendo a él. Exactamente lo mismo. Entonces, dice el 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así que, hermanos, miren, les pregunté yo al principio, ¿qué haría usted en Corintio?
en una ciudad tan idólatra, desenfrenada, inmoral. No me iría rapidito. Bueno, el Señor dijo al revés, pues aquí hay más pega que hacer. Qué increíble, ¿eh? Lugar más inmoral, más trabajo. Aquí hay que predicar. Y a veces nosotros creemos que en esos lugares es donde menos hay que predicar. Por eso yo admiro los misioneros hermanos que van, por ejemplo, a Irán. Si en Irán se persigue y se mata al cristiano. Y aún así, China, hemos visto cuántos videos, hermano. Y ahí están los misioneros. Y uno dice, no, que vamos a ir allá, me voy a morir. Pablo, eso no era un problema para él. Al contrario, era al revés. Allá es donde tengo que ir. Qué increíble, hermano. Amor por Dios. Amor por la obra misionera. Tremendo lo que tenemos aquí. Ya, avanzamos rápido. Tribunal. La oposición de esta, como dije, fue peor. Porque en lo otro siempre como que armaban escándalo. Por ahí, en una que otra, vimos un par de situaciones. Pero aquí se le llevó al tribunal a combo limpio. Ponga ahí lo primero. Los judíos llevaron a Pablo ante el procónsul Galión, gobernador con grandes poderes. ¿Por qué digo esto? Porque un procónsul era, bueno, en algunos casos, un cónsul, que es el más importante después del emperador, y gobernaba toda la provincia. Hermano, esto es importante. Si el procónsul Galión hubiera dicho, ya, no al lugar lo de Pablo, no se predica más aquí y todo, él no hubiera podido hacer nada en toda la provincia. La provincia era gigante, no tanto, era más grande que una región de acá. Era básicamente prohibible predicar en toda Grecia, porque tenían mucho poder. Y eso es importante, porque era el representante directo del emperador. Tenía poderes directos del emperador o del cónsul, que era, por eso era procónsul. Pero a veces en la historia funcionaban como cónsules. Avanzamos ahí. Antes que Pablo hablara, Galión dio su opinión a favor, confirmando la protección de Dios al apóstol para que predicase. O sea, lo importante es que a pesar de que lo llevaron ante el procónsul, hermanos, lo importante es que Pablo estaba tranquilo porque Dios le habló. Oye, hermanos, si Dios me habla hoy día y me dice, yo voy a estar contigo, ten fe, y mañana me vienen a buscar para detenerme por predicar la palabra, ¿qué debería tener yo? Tranquilidad nomás. Dios ya me habló, ¿sí o no? ¿Cree usted que Dios te ha hablado? Entonces, si usted tiene algo en oposición por ser cristiano, debería estar tranquilo. Sigamos ahí. Bueno, y en la refriega Sóstenes se llevó la furia de los griegos. Miren, quiero leer algo aquí interesante que me gustó. Dice en el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Recuerden que antes el principal de la sinagoga en Corinto era Crispo y se convirtió. Y si se convirtió, ¿podía seguir siendo líder de la sinagoga o no? Entonces, fíjese en Sóstenes, que era el que sucedió a Crispo. Sale Crispo, entra Sóstenes, porque Crispo se convirtió al cristianismo. Pero el tema es que Sóstenes también se convierte al cristianismo, por hermano. O sea, Pablo le está arrebatando a los judíos los mejores líderes. Y esto, hermano, es algo que se me viene inmediatamente a la mente. Cuando Pablo está robando los mejores líderes, es porque esos eran buenos líderes, pero tenían objetividad en la cabeza. O sea, sopesaba lo que decía. Hermano, si usted sopesa lo que se dice, porque a veces hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que ser muy objetivo.
dicen tantas cosas por las redes que tiene que tener cuidado quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Una persona inteligente sopesa todas las cosas, analiza las cosas. Le estaba quitando todos los líderes, mire, y estaban ahí en el tribunal. Y aquí viene la parte buena de Galión. Galión dice, 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, a defenderse, Galión lo interrumpe, dice, Galión dijo a los judíos. O sea, como queriendo decir, ¿sabe? No hable usted, yo voy a hablar. Y dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os toleraría, y bla, 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 bla. En el fondo dice, no al lugar, este hombre no ha hecho nada. No lo defendió. Un hombre inconverso terminó defendiendo a Pablo. Y Pablo pudo predicar libremente. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién le dijo que no tema? Y lo echó del tribunal, dice el 16. Y miren, 17. Como quedaron picados, ¿qué pasó? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿qué dice? Le golpeaban delante del tribunal. La pregunta es, ¿por qué le golpeaban? Si se suponía que estaba del lado de ellos. Interesante. Y a Galión le da lo mismo si le pegaron o no, ahí dice. ¿Ah? Se convirtió, ¿sabe? O sea, le pegaron porque él permitía que Pablo dijera esas cosas. O sea, le estaba creyendo. Ahí puse un versículo en 1 Corintios. No lo vamos a buscar, pero si usted lo busca, que es el primer versículo, Pablo saluda a la iglesia de Corintios junto a Sóstenes. Básicamente lo que dije. Primero sacó a Crispo, luego a Sóstenes, y así iba convirtiendo principales. Esos principales iban influyendo en la ciudad. Y así es como se forma una de las iglesias más grandes de todo el imperio. La iglesia de Corintios era la iglesia conocida más grande de todas. Por eso Dios tenía una obra ahí. ¿Por qué? Porque era un lugar muy inmoral, mucho trabajo que hacer. Le pidió a Pablo que se quedara más tiempo de lo debido que en los otros lugares y creó una iglesia y un nivel de redes tremendo. Recuerden que los principales de la sinagoga eran hombres influyentes. Tuvo no digamos el apoyo de Galión, pero por lo menos no fue oposición. Tuvo el apoyo de Dios, tuvo el apoyo de muchos hermanos. Esto es importante para entender por qué la iglesia de Corinto terminó siendo una iglesia muy grande, pero también eso nos ayuda a entender el problema que después tiene la iglesia. Iglesias grandes suelen dividirse por ser muy grandes, ¿cierto? Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Corinto después. Vamos avanzando. Ya, hasta aquí estamos bien. Si nos queda poquito, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, sí. Dato histórico, siempre me gusta el dato histórico a mí. ¿Ya? Ahí está una inscripción importantísima en la historia humana. Esto está un pedazo de piedra, no escrito ahí. La verdad es que se cuidan como huesos santos estas cosas porque confirman a Cristo. Lea lo que dice ahí. No puede porque como yo estudié griego, entonces yo lo traduje tal cual. Miren. Excelente, ahí está. Yo lo traduje solito. No tengo internet en la casa ni computador. No, mentira. Sí, estudié griego, pero no me llevo muy bien. Tiberio, Claudio, César, Augusto, Germánico. Gran, mire. Gran, ¿qué dice? ¿Y qué dice la Biblia? Siendo Claudio el emperador. Claudio. Sumo sacerdote. Está hablando del emperador del imperio. Era sumo sacerdote, investido de la potestad tribunicia por 12ª vez, aclamado emperador por 26ª vez, padre de la patria, todos los títulos, a fin de que todo lo que ahora se dice y estas contiendas de los ciudadanos
tal como Lucio Junio Galión, mi amigo y procónsul de... Hermanos, lo que cuenta acá sale en la historia. Galión existió, se confirma en la historia. El César existió, se confirma en la historia. Ambos eran, uno de Roma y el otro de Corintio, tal cual nos relata la historia. Así es como se van verificando estos libros si son veraces o son puras mentiras. La misma arqueología confirma la palabra de Dios. Eso, por eso, un dato freak nomás, hermano, para confirmar que esto es importante. Y me gusta la foto que viene a continuación a mí, porque si yo estuviera ahí estaría harto rato mirando, no sé por qué, pero es que me gusta la historia. Ese es el lugar que se llama el altar de Pablo. Ahí fue juzgado. Pastor, pero ¿cómo se sabe que hay? Porque siempre estuvo ahí el tribunal. Eso es fácil de deducir a través del tiempo. Y ese es el lugar. Y ahí hay una placa que muestra este hecho también. ¿Se acuerdan que yo les mostré donde Pablo estuvo en el Areópago? Que también existe en esos lugares. A mí me encanta saber dónde estuvo metido Pablo. Y es muy lindo y ilustrativo, porque si tú entiendes la historia, entiendes contra quién se enfrentó. Un simple hombre, bajito, peladito, porque se rapaba, un simple hombre que se enfrentó a un imperio. Tremendo hombre. Y esos lugares son visitados actualmente, muy famosos, y están. Todas las fotos que he mostrado están. La Acrocópolis, la Acrocorintio, el oráculo de Delfos, este tribunal de Corinto, que se llama el Bema de Pablo en realidad. Bema es un altar, Bema de Pablo. Ya, es un dato nomás para que ustedes sepan que todo esto no es un invento. Ya, vamos terminando y con esto vamos a terminar el día de hoy. Ahora sí, Éfeso. Si usted lee la historia, ya se fue después del año y medio, se fue de Corinto, se llevó a Aquila y Priscila, dice ahí en el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, a Aquila y Priscila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Se fue de Corinto, llegó a Éfeso. Ahora, ¿por qué digo esto? Ahora sí, Éfeso. Porque en el principio Dios impidió a Pablo pasar hacia el Asia Menor. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la capital del Asia Menor? Éfeso. Pero ahora no tiene problema. Y además tiene una buena recepción. ¿Por qué cree que pudo Dios impedir y luego permitir esto? Y esta es la pregunta y ejercicio de hoy día. Tiene 5 minutos para pensar. Ahí. Bueno, ahí me dan la respuesta. Primero los 5 minutos. Primero lea el texto. ¿Por qué cree usted? Recuerden, para los que no han estado en el estudio, Dios en el viaje al principio le impidió ir a ese lugar. ¿Se acuerdan? Lo desvió. Lo desvió tanto que tuvo que ir a Macedonia, bien lejos. Ahí se dio la vuelta por Filipo, Tesalónica, Berea, bajó a Atenas y después a Corinto, y de ahí nuevamente salta al Asia Menor navegando, y ahora sí puede entrar a Éfeso. ¿Por qué Dios no lo dejó entrar la primera vez y ahora que se da la tremenda vuelta, sí lo deja entrar? ¿Habrá un propósito? ¿Qué cree usted? Lea el capítulo y a lo mejor ahí mismo se da cuenta de alguna teoría, que es la que yo creo. 5 minutos de ahora ya, Juan Carlos está leyendo y está preguntándose para dar una respuesta. Música, maestro. Voy a preguntar con mi dedito, ¿qué cree usted? Hay uno que sabe, se va.
24, 25, 26. Hay una buena pista. Un minuto. Ya, tiempo. Bien. ¿Quién se aventura a dar una idea de por qué? ¿Por qué Dios le dice que no? Para después de darse la media vuelta, le dice que sí. ¿Es que Dios cambió? ¿Se arrepintió de haberlo dicho? Pregunto yo. ¿Quién? Ya, tienes cara de querer decir algo. No sé, yo creo porque tenía un propósito. Donde se encontró a Aquila y a Priscila, él se llevó a ellos a Éfeso. Y ellos a Pablo dejó al matrimonio, lo dejó ahí. Entonces cuando él después ya se fue. Y dejándolo ahí, él creyó en ellos porque sí, ellos sabían de la palabra, porque cuando llegó Apolo, cuando llegó Apolo, sí, ellos incluso le enseñaron más de lo que ellos ya sabían. Entonces ese propósito era porque ahí era la idea de hacer crecer ese matrimonio enseñándole la palabra de Dios. Entonces después ellos se quedaron ellos enseñando. Ya, Sí, amén. ya, ahí tenemos una muy buena deducción. ¿Alguien más? ¿Qué cree usted? ¿Benjamín? Sí, yo creo que. Bueno, yo creo que ya lo dijiste, pero. Yo ¿Me había le di los pensado. versículos? Sí, yo pensaba exactamente en eso, que dejó a Priscila y Aquila allá en Éfeso y simplemente no habían pasado antes porque yo creo que el Señor estaba esperando el momento adecuado para que ellos pasasen en el futuro y probablemente eso era porque Apolo se estaba o preparando o instruyendo o todavía ni siquiera convertido, no lo sé, pero asumo que es por eso. Por eso Priscila y Aquila quedan ahí y le enseñan a Apolo que después es muy importante para también lo que es la expansión del Evangelio, ¿cierto? Entonces yo creo que a lo mejor por eso, porque antes no estaba preparado o no se habían dado las cosas para Apolo, pero considero que ahora, leyendo el 24, como que se entiende de que era el momento de ir a Éfeso, como que valía la pena hacer ese viaje. Ok. ¿Sí? ¿Quién más? Hermana Lila, ¿qué? No, yo creo que no lo dejó ir la primera vez porque no era el tiempo. Ya. Dios tenía preparado para más adelante, porque como dice también de que ¿cómo se llama la Priscila. Priscila? A lo mejor todavía no, estaban recién llegados Roma. de Roma, entonces Dios sabía que los tenía ya preparados para Pablo. Ya. Bien. Un año y medio ya aprendió. Hermana Paola. Este era el momento en que
enamorado. Muy bien, excelente. A la tarde lo hace un especial con esa voz. ¿Quién más? Ítalo, tienes cara de yo quiero, no quiero. No, o sea, por lo que más hermano, aparte como mencionaba que Apolo, ¿cierto? Él creía en la escritura, ¿cierto? No tenía conocimiento claro de la escritura, entonces por eso llegó Priscila y Aquila que enseñaron bien la escritura y la palabra de Dios. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? ¿La visita quieren decir algo o no? No están obligados. Están obligados, pero no están obligados, pero están obligados. Mentira. Ya, muy bien. Ahí nomás, para ir terminando. Bueno, mire lo que puse yo. Y la respuesta del pastor es ley de Dios. No, mentira. Ya, dice probablemente porque mientras él salía a Jerusalén y a Antioquía, recuerden que él llegó a Éfeso, se llevó a Priscila y Aquila, dice, dejaría dos grandes, Aquila y Priscila, y se añadiría otro gigante, Apolos. Todo lo que dijeron ustedes, pero ojo, eso yo lo puse así porque ahí tengo el espacio reducido. Hermanos, cuando él iba recién en el viaje, iba con Silas solamente. Había tenido una disputa con Bernabé, ¿se acuerdan? Respecto de Juan Marcos. Y terminó yéndose solo con Silas. Si se hubiera desviado a Éfeso, lógicamente levantar una obra hubiese sido más difícil. Ahora, difícil para Pablo es decir que eso era demorado un poquito más, ¿no? Pero Dios tenía otras cosas, porque si se hubiera desviado no hubiese pasado por Listra y no hubiese conocido a Timoteo. Recuerda que Timoteo se une y lo sigue acompañando. Recuerda que ya vimos la historia de él, lo circuncida. Y si no hubiese seguido hacia Troas, no hubiese conocido a Lucas. ¿Y quién es Lucas? Es el que escribe el libro. Dios tiene todo organizado de una manera que para nosotros lo lógico hubiese sido que hubiese pasado por Éfeso. Y no que él se hubiese dado una vuelta tan loca, pero para Dios las cosas funcionan de otra manera. Él tenía personas que añadir a la obra. Y añadió, mire, ¿a quién? Ni más ni menos que a Timoteo, hermano. Un tremendo hombre de Dios. Ni más ni menos que a Lucas, el escritor del Evangelio y el escritor del libro de Hechos. Añadió iglesias, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Mire todo lo que hizo antes de ir a Éfeso. Y luego conoce a dos grandes, porque son muy grandes, salen muchas veces, Aquila y Priscila, tremendos hombres de Dios que son los que más lo acompañan después en su tiempo en Roma. Y uno gigante que es Apolo. Apolo fue tremendo. Por eso la iglesia, como decía la hermana Paola, de Éfeso termina siendo una de las iglesias de las siete iglesias de Asia, pero la más importante. Y que termina ahí liderando el famoso apóstol Juan, porque también fue grande. Y Apolos termina liderando también en la iglesia de Corinto. Recuerda que algunos eran de Apolos, otros de Cristo, otros de Pablo. Pedro, otros de Pablo. Apolos, que no sabía mucho, pero gracias a Dios Aquila y Priscila les pusieron mejor el Evangelio, Dios armó todo. Y en ausencia de Pablo, Pablo volvió a Jerusalén, volvió a Antioquía y después volvió a Éfeso a confirmar lo que Dios ya estaba haciendo. Por ende, hermano, en Éfeso se le hizo muy fácil, porque Dios lo hizo fácil. Hermanos, hay tiempos y tiempos para hacer algo en Dios. Cuando uno, hermano, hace las cosas fuera de tiempo, no nos va a ir bien. Uno siempre tiene que buscar la voluntad de Dios, para que sea Dios mostrándonos lo que debemos y no debemos hacer. Y con eso, hermano, terminamos el libro, porque con eso justificamos la parte de Apolos que está escrito desde el 24 al 28.
qué? Apolos fue un tremendo. ¿Qué logramos con el capítulo 18? Entender los propósitos de Dios en toda su dimensión. No nos apuremos, hermanos, sigamos siendo fieles a Dios. Tal vez usted se está preguntando, ¿por qué no tengo esto? ¿O por qué no pasa esto? ¿O por qué no sucede esto en mi vida? Bueno, si usted es fiel a Dios, Dios tiene propósitos y se van a cumplir. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir siendo fieles. ¿Amén? Muy bien. ¿Pregunta final? ¿No habrá alguna por ahí? Muy bien. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición, tu dirección y oramos por este estudio. Para que ojalá, primero que nada, en el corazón de mis hermanos esté el deseo de devorarse el capítulo 19, el que viene. Y todo este libro, ojalá. Así poder conversarlo de la mejor manera la próxima semana. Y esperamos, Señor, que usted nos siga enseñando como nos ha enseñado ahora tanto de historia y de este tremendo hombre llamado Pablo. Pido la bendición sobre mis amados hermanos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. ¿A qué hora nos juntamos a la tarde? A las 7. Muy bien, a las 7. No olvide que nos juntamos a las 7 a alabar al Señor. Traiga visitas como correcto. Chau, chau.